Metodología de J.L. Marion. A ver, Ignacio. Ahí. ¿Escucha ahí? Ahí se escucha, ¿no? Sí. Genial, muchas gracias, perdón. Bien, bueno, lo primero que quería trabajar era enmarcar la cuestión de la hermenéutica que aparece en Marion un poco precipitadamente en su obra, y tratar de pensarla dentro del horizonte de la problemática de la hermenéutica, algunos de los problemas de la hermenéutica. De eso se trata la introducción y después vamos ordenando un poco la exposición. Para empezar, entonces, la siguiente comunicación se puede enmarcar en una problemática conocida para la hermenéutica. Es aquella que se pregunta si existe en la hermenéutica, o existe en la hermenéutica una tensión y una difícil conciliación, o incluso una aporía en unos casos, entre afirmar que algo está dado, y a su vez decir que eso dado debe ser comprendido, o es comprendido. Es decir, por un lado, si se parte de que existe una realidad dada, ¿qué sentido tiene una hermenéutica? ¿Para qué necesitamos una comprensión de lo que ya está dado? En el mejor de los casos, si nosotros afirmamos que algo está dado, se relega la hermenéutica a una función meramente nociológica, de acceso a lo que ya está dado. Sin embargo, la hermenéutica a partir de Heidegger ha dejado de ser solamente una técnica o una metodología para adquirir, como se ha hablado muchas veces en este congreso, una dimensión ontológica. Pero por el otro lado, si se afirma la primacía de la comprensión sobre toda realidad dada, caemos en el temido relativismo. Si todo es interpretación, ya no hay nada que interpretar, no hay nada dado. Uno podría pensar un dilema entre a mayor comprensión, menor donación, y en cuanto hay mayor donación, menor comprensión necesaria. Eso pareciera ser uno de los dilemas en los cuales está la hermenéutica, o recae la hermenéutica una y otra vez. Podemos encontrar entonces en la filosofía de Marion una respuesta a este dilema. Según Marion, la donación, lejos de excluir a la hermenéutica, la exige intrínsecamente. Y la hermenéutica, a su vez, necesita de la donación para alcanzar su fundamento. Eso sería un poco el tema de la ponencia. Cómo es que, por un lado, la donación exige hermenéutica, y cómo la hermenéutica adquiere, gracias a la donación, un fundamento que de otra manera caería en lo que Marion llamaría una ideología. Uno podría hablar de una forma de relativismo. Marion se inscribe entonces dentro del largo debate iniciado por Heidegger acerca de cuál es la relación entre fenomenología y hermenéutica. En Sein und Zeit, Heidegger consuma el giro hermenéutico de la fenomenología a partir de la ontologización de ambas, es decir, concilia hermenéutica y fenomenología gracias a la ontología. Pero la ontología solo logra conciliar a la hermenéutica y a la fenomenología cuando logra desplazar del horizonte filosófico cualquier instancia incondicional, es decir, cuando relega al menos provisionalmente a la metafísica. O sea, Heidegger logra conciliar fenomenología y hermenéutica, quitando del medio, por decir una manera, lo incondicional, asociado esto con la metafísica. Digo provisionalmente porque es sabido que Heidegger posterga una metafísica del Dasein que nunca logra después realizar del todo, pero que está ahí en los trabajos alrededor de Ser y Tiempo. Por el contrario, Levinas, en Totalidad e Infinito, reintroduce a la fenomenología la instancia incondicional que había dejado de lado Heidegger. Pero el precio que tuvo que pagar fue la reducción de la ontología y la hermenéutica al ámbito de la totalidad o de lo mismo. Poniendo este esquema, digamos, histórico, podemos decir que Marion reconcilia la hermenéutica con lo incondicional, contra Levinas y contra Heidegger, a través de una fenomenología. Pero este incondicional no va a ser metafísico, sino fenomenológico. Pero para que esto sea posible, Marion debe desontologizar la hermenéutica. Marion de alguna manera entonces deshace el paso heideggeriano de la hermenéutica. Esto sería un poco la novedad en cuanto al panorama hermenéutico, que de alguna manera se da como un factum, como algo de la historia de la hermenéutica, ese giro ontológico. Marion retrocede de alguna manera, o deshace más que retroceder, al giro ontológico heideggeriano. La pregunta es si vuelve atrás hacia una hermenéutica metodológica, que esa sería como la mirada heideggeriana. De algún modo, Mauricio Ferraris hace eso, quiere reincorporar lo dado o la donación o algo anterior a la hermenéutica, pero por eso introduce a la hermenéutica como técnica, hace un paso atrás hacia Heidegger. Vamos a ver nosotros, vamos a intentar ver eso, que Marion no hace eso. Marion quiere dar un paso hacia adelante y no hacia atrás, hacia una metodologización de la hermenéutica. Entonces, Marion busca realizar esto a partir de lo que se puede llamar una reinterpretación del cuidado o la sorge de Heidegger. Marion mantiene la hermenéutica de la facticidad heideggeriana,
pero modificando el sentido que ésta tiene para Heidegger. Eso va a ser la desontologización de esa hermenéutica de la facticidad. Recordando simplemente que la Sorge, o el cuidado para Heidegger, implica la dimensión de la existencia, la facticidad y la caída. De alguna manera, cómo se introduce en eso, un poco el trabajo, esas tres dimensiones es un poco el objetivo de lo que queremos trabajar. Entonces, el objetivo de esta comunicación es evaluar la inscripción de la hermenéutica en una fenomenología de la donación, y en ese sentido dar respuesta a los siguientes interrogantes. Planteo dos preguntas. En una afirmación incondicional de lo dado, ¿se reduce la hermenéutica a hacer una interpretación de algo sobre algo, que es la crítica un poco que Heidegger va a abrir y que Gadamer va a recoger, lo mismo que Ricoeur? O dicho de otra manera, al perder el carácter ontológico, ¿la hermenéutica retrocede a ser una mera técnica de interpretación, al modo que pone Ferraris? B, pregunta segunda, ¿cuál es el devenir de la estructura de la Sorge, del cuidado heideggeriano, una vez que se ha reducido la dimensión ontológica que la constituía? Si se mantiene o no. La idea es que se va a mantener en un sentido distinto. Entonces, vamos al primer punto, que es el intento de conciliar la donación con la hermenéutica implica superar para Marion el llamado mito de lo dado. Ese sería el primer tema. Entonces, Marion delinea su fenomenología de la donación en Étant donné, una obra de 1997, y en Reprise du donné, en el 2016, busca conciliar la fenomenología con la hermenéutica general, respondiendo a las objeciones que hicieron Jean Grondin y Jean Greisch. Es decir, primeramente, la hermenéutica no ocupa un lugar central ni general en la filosofía de Marion. Y luego, ante estas críticas, él le da ese lugar, diciendo que estaba, de alguna manera, implícito, entonces lo explicita. En esas dos obras vamos a trabajar nosotros. Entonces, en el Étant donné, Marion parte de la definición que Heidegger da de fenómeno en el parágrafo 7 de Ser y Tiempo. Vale decir que el fenómeno es lo que se muestra en sí mismo, was sich zeigt, lo automostrante, das sich zeigende. Marion enfatiza que el fenómeno, hacer lo que se da desde sí mismo y a partir de sí mismo, se encuentra determinado esencialmente por la donación. El fenómeno se da, por lo tanto, su instancia validante es la donación. Es decir, si el fenómeno tiene como característica esencial darse, por lo tanto la donación es lo que lo caracteriza, digamos. Según Marion, si la fenomenología pretende atenerse a los fenómenos, es necesario reducir el fenómeno a su determinación propia, es decir, a la donación, y liberar así a la donación de cualquier límite exterior a ella misma. Para Marion, tanto Husserl como Heidegger descubrieron la importancia de la donación, pero lejos de liberarla como principio incondicional, es decir, atenerse al fenómeno en sí mismo, la han subordinado a otra instancia validante. No pusieron el fenómeno en pos de la donación, que es su sentido, sino, por el contrario, lo pusieron en relación a otra instancia que no es la de la donación misma. En ese sentido es una instancia que no se dona, o que no está explicitada su donación. Sigo, entonces Husserl redujo el fenómeno a la conciencia, y así limitó todo fenómeno a la objetividad, al carácter de objeto. Es decir, pensado el fenómeno en relación a la conciencia se vuelve un objeto. Mientras que Heidegger, por su parte, redujo el fenómeno al ser, a otra instancia, no a la donación, limitando lo que se da, entonces ahora sí a la enticidad. Lo dado, el fenómeno en relación al ser, se vuelve ente. Para Marion es necesario entonces liberar a la donación como tal, para que el fenómeno supere las restricciones de la objetividad y la enticidad. Pero eso solo puede lograrse si se considera el fenómeno en sí mismo, desde su propio darse, sin imponerle condiciones a priori. Este sería entonces el objetivo de una fenomenología liberada de las condiciones tanto del Dasein, tanto del ser como de la conciencia. Para Marion el fenómeno se puede mostrar como ente o como objeto porque se da, pero no ocurre lo inverso. No es que porque algo es un ente o un objeto se muestre. No está en la determinación de ser objeto o de ser ente el darse, pero sí está el carácter de darse desde sí en la determinación de fenómeno. Fenómeno es darse, es una especie de tautología, mientras que ente no es darse, ni objeto no es darse. Entonces, en ese sentido, reducir el fenómeno al ente o al objeto produce esos problemas luego de orden nociológico, es el ente si se da o no se da, cómo se da o no. Ese sería un poco el planteo que estamos tratando de abrir. Por eso para Marion, limitar el fenómeno al ente o al objeto oculta el sí mismo del fenómeno, es decir, su donación. A partir de esta caracterización del fenómeno, en Reprise du donné, Marion responde a la primera objeción acerca de la imposibilidad de conciliar donación y hermenéutica. Esta objeción se basa en la fenomenología de la donación, esta objeción se basa en que la fenomenología de la donación sería un ejemplo de lo que Wilfrid Sellars llama el mito de lo dado. Según esta crítica,
la afirmación de algo dado de manera incondicional se vuelve un mito, ya que cae en una contradicción. Si se da primero algo de manera incondicional, tendría que ser inmediato. Pero para que eso inmediato sea dado al conocimiento, debe ser entonces un objeto constituido. Estaríamos tratando de pensar algo dado, pero a su vez algo que sea objetivo, un algo dado. Algo inmediato y simultáneamente constituido como un algo sería lo mismo que buscar algo inmediato a la vez. Ese sería el mito de lo dado. Más precisamente, algo inmediato solo podría darse como una impresión o dato sensible, es decir, de una validez puramente subjetiva, pero meramente incomunicable. Si yo ya tengo que hablar de un algo dado, ya estoy hablando de algo constituido como un objeto, es decir, algo objetualizado o exteriorizado, algo universal, pero ya ahí pierde su carácter de inmediato. Sin embargo, al fenómeno, tal como lo concibe Marion, no le cabe esta objeción, ya que el darse del fenómeno no es ni el darse de un objeto ni de un ente. Lo dado para Marion ni tiene el carácter de lo sensible inmediato, ni lo mediado como objeto. Si lo dado fuese un objeto ya constituido, ni la fenomenología ni la hermenéutica serían necesarias, ya habría algo ahí. Eso sería el presupuesto de una metafísica, que obturaría la necesidad de una fenomenología y de una hermenéutica, hablarían algo puramente nociológico. Con esto podemos decir que lo incondicionado de la donación, concebida por Marion, no es la afirmación de un objeto o de un ente incondicional. Esto puede ser considerado el primer paso, entonces, para superar la ontología a favor de una fenomenología, el desplazamiento del ente o el objeto como algo incondicional en favor de un fenómeno, o el fenómeno como lo incondicional, o la donación como la condición, como lo incondicional para la mostración del fenómeno. Siguiente punto, la facticidad, y ahí ya tenemos el primer carácter de la sorgue heideggeriana, como determinación de todo fenómeno. Según el libro 3 de Tandoné, el fenómeno reducido a la donación muestra su sí mismo como algo irreductible. Según Marion, el fenómeno se da con un dinamismo propio. Es decir, si ya no depende de la subjetividad para sudarse, el fenómeno tiene que tener una dinámica propia. El fenómeno toma forma a partir de sí mismo, es lo que llama Marion la anamorfosis, o toma de la estética esa noción para pensar cómo es el movimiento del fenómeno. Pero como algo irreductible, no remite inicialmente a otro para darse el fenómeno. El fenómeno se da en sí mismo. El fenómeno presenta y se presenta, dice Marion, como un allende sin trascendencia. Allende porque está a lo que adviene, está más allá, nos adviene, pero por otro lado no tiene trascendencia porque no remite a un otro para sudarse. El fenómeno atraviesa entonces una distancia fenomenológica, no es ni ontológica ni metafísica, que va desde su fondo, que no es más que sí mismo, hasta su tomar forma. El fenómeno adviene tomando forma ante el espectador, ante el testigo de la donación. Así, según Marion, el fenómeno arriba y se impone. Aparece dándose desde sí. Toda síntesis o constitución, todo el ámbito de la fenomenología clásica, que pueda advenir al darse del fenómeno, sucede tras el arribo del fenómeno. Como dice Marion, comprendemos lo que ya nos comprende y precede por su arribo. Eso está en Etandoné. Esta iniciativa del fenómeno hace que el mismo se dé como un hecho consumado, un fait accompli. No se trata de un hecho como un objeto, sino como el surgimiento de facto del fenómeno, que no depende ni del sujeto ni de ninguna instancia exterior a sí mismo. Ahí lo que hace Marion es reducir cualquier tipo de causalidad metafísica. El fenómeno se impone como un factum, como el cumplimiento de su arribo, pero nunca como la donación de un objeto acabado. El fenómeno se da como irrevocable. A eso Marion, utilizando la terminología heideggeriana, lo llama la facticidad del fenómeno. Es algo extraño, porque la facticidad para Heidegger es una característica del Dasein. Acá lo otorga al fenómeno. La facticidad para Heidegger es una determinación del Dasein que lo distingue justamente de la factualidad del ente intramundano. Según Heidegger, esta determinación no puede universalizarse a todos los fenómenos. La facticidad para Heidegger resulta del estado deyecto, que el Dasein, en el cual el Dasein se encuentra arrojado en un mundo. La facticidad expresa en la estructura de la sorgue el encontrarse, el carácter deyecto y el ser sido que el Dasein siempre es. O sea, características del Dasein. O sea, la sorgue tiene como uno de los elementos, habíamos dicho, el cuidado, la facticidad. Acá la facticidad de alguna manera es despropiada del Dasein para ser puesta en el fenómeno en general.
En esta determinación de la facticidad para Heidegger, impide que el Dasein retroceda ante sí mismo, el carácter de estar arrojado, y que se erija como un ente absolutamente dado a sí mismo, es decir, como algo Vorhandenheit. Nunca podemos ser para nosotros algo Vorhandenheit porque estamos siempre ya sidos, o que pueda remitirse el Dasein causalmente a un ente anterior, de nuevo, en una causalidad metafísica. Todo eso es impedido justamente por la facticidad del Dasein, para Heidegger. Pero, según Marion, esta determinación exclusiva del Dasein se pierde si se sigue el argumento heideggeriano al pie de la letra. Marion va a tratar de, llamémosle, de construir el mismo argumento heideggeriano para mostrar que esa forma de pensar implica que la facticidad tiene que ser algo más allá del Dasein. Según Marion, por la facticidad, el Dasein queda expuesto al encuentro con otros entes intramundanos sin poder retroceder frente a ello. De este modo, según Marion, cito, la facticidad del Dasein hace así accesible cada fenómeno en su hecho consumado. Fin de la cita. Es decir, la facticidad expone al Dasein al ente intramundano, y en ese sentido lo expone como algo dado, como un hecho consumado. El ente intramundano se da como un hecho para la facticidad del Dasein. De este modo, el ente intramundano y el Dasein se encuentran bajo la modalidad del factum. Es un factum ese encuentro. El Dasein queda comprometido por el fenómeno, no puede dar un paso atrás, justamente por su misma facticidad. El hecho consumado se le viene encima, dice Marion, al Dasein, ya que es un hecho para él, al que él está expuesto. Por él, el Dasein está hecho, dice Marion. El Dasein queda expuesto, remitido, contraintencionalmente, al factum del ente intramundano. Así, la intencionalidad se invierte. Según Marion, ante el fenómeno, me dejo hacer, le dejo que me haga. Encontramos así el primer componente de la sorge heideggeriana, pero reinterpretado desde la donación del fenómeno. Seguimos adelante, un punto más. Ahora trabajaríamos el tema del carácter ontológico de la hermenéutica y cómo es reinterpretado por Marion y la problemática que encuentra en ello Marion. Entonces, la dimensión de la comprensión relegada de estos análisis del fenómeno puede ser reencontrada a partir, o en el capítulo 2 de Repris Dieudonné, de esta obra de Marion. ¿Qué vemos acá? Trabajó de los tres componentes, los tres componentes de la sorge, trabajó la facticidad, pero dejó de lado por ahora la dimensión de la existencia, que supone la comprensión. O sea, en el argumento heideggeriano lo que se llamaría los tres elementos de lo que es la hermenéutica de la facticidad que retoma Gadamer son el de la comprensión, que es la existencia, que quedó de lado, y por otro lado la caída. Marion va a retomar esos dos componentes desde esta idea de facticidad, pero ya puesta en la dimensión de la donación. Entonces, retomando esto, según Marion, la donación permite fundamentar a la hermenéutica. La hermenéutica se enfrenta a la donación del fenómeno en su facticidad. Ahí aparece la hermenéutica, ante la facticidad del fenómeno. El hecho de que el fenómeno advenga de sí mismo excluye la posibilidad que la hermenéutica devenga una interpretación sin donación. Ese sería el peligro. Hermenéutica sin donación caería justamente en una enunciación arbitraria de algo, aquello que Marion denomina ideología. La ideología es entonces para Marion el riesgo que corre una hermenéutica universal, que termina girando sobre sí misma. Allí nada se da más que la interpretación. Es decir, universalizar la hermenéutica es el peligro de caer en la ideología, según Marion. Según Marion, entonces, la hermenéutica tiene como tarea permitir que lo dado se manifieste. La hermenéutica no da un sentido a lo dado, como si fuese la imposición de algo sobre algo, sino que le deja lo dado, deja que el fenómeno en sí mismo dé su sentido propio, se despliegue. En este sentido, Marion destaca dos momentos de la hermenéutica gadameriana: la fusión de horizontes y la estructura de la pregunta y la respuesta de la comprensión, elementos que fueron apareciendo obviamente una y otra vez en las diferentes ponencias. Según Gadamer, dos horizontes se comprenden si se fusionan, pero según Marion, para Gadamer el punto central es que no se trata de conquistar otro horizonte como si este fuese exterior ajeno, no es una fusión entre dos cosas extrañas. No existe un horizonte del presente en sí que luego se enfrente a un horizonte del pasado exterior. Se trata de ajustar la interpretación a lo que ya se pertenece. Para ello entra la estructura del diálogo. La fusión de horizontes se da sobre algo ya dado. Específicamente, para comprender un texto que viene del pasado, se trata de comprender la pregunta que el texto ya le ha formulado al intérprete en el presente. Ya está interpelado el presente por el pasado.
O sea, la fusión de horizontes es algo que ya tiene un predarse. El texto ya ha interpelado al intérprete, y éste debe comprender esa pregunta para poder ajustarse en su respuesta interpretativa. Se trata entonces de un diálogo y de una relación recíproca entre el texto y el intérprete. Sin embargo, como dice Gadamer, un texto no habla como un tú. Según Marion, esto es un punto central que hay que destacar para Marion. El intérprete en el presente tiene que hacer hablar el texto interpretado. ¿Cómo? Comprendiéndolo desde sus propios esfuerzos. Es decir, la comprensión es segunda. Tiene que hacer hablar o dejar hablar primero el texto. Viene después, pero tiene que dejar hablar a quien habla al primero, como una lógica de la hospitalidad. Pero, como tiene que ajustarse al decir del texto, la comprensión se erige como una pregunta hacia el texto, y no como una imposición. Ante esta pregunta del intérprete, el texto se convierte en una respuesta. Primero el texto interpela, pero luego el texto responde. Y al responder se establece como una nueva pregunta. Esa respuesta que da el texto se convierte nuevamente en pregunta que interpela al intérprete. Se da entonces un diálogo y una reciprocidad de pregunta y respuesta, pero con una asimetría estructural e irreversible. El texto es el que habla primero. Esto es lo que destaca Marion. Por eso Marion señala que más que un círculo hermenéutico, lo que se da en el diálogo, en la pregunta y respuesta, es una relación. Esto acerca la hermenéutica de Gadamer, obviamente, a la filosofía de Levinas, con la simetría y la relación. Esta estructura de la hermenéutica, de acuerdo a Marion, requiere ser fundamentada, de modo tal que no gire en el vacío. Marion reconoce que Heidegger tuvo esa misma inquietud fundamentadora, es decir, el peligro es que esta estructura del diálogo quede sin fundamento. Heidegger le dio un fundamento. Heidegger fundó la comprensión y la interpretación en la comprensión del Dasein, es decir, hizo de la comprensión una cuestión existencial. Sin embargo, para Marion, la fundamentación heideggeriana de la hermenéutica no alcanza una radicalidad, la radicalidad que está en esta estructura gadameriana. Es decir, Gadamer, en ese sentido, vio algo que Heidegger no vio. Entonces, Heidegger, ¿por qué no llega digamos así, a descubrir esa importancia que está en el diálogo heideggeriano? Porque termina fundando a la hermenéutica en el Dasein. Y en ese sentido, para Marion, queda preso de una concepción metafísica del Dasein. Explico esto. Según Marion, el Dasein solo encuentra su propiedad en la resolución anticipadora de su muerte, vale decir, en la ausencia de toda alteridad. Es decir, el Dasein encuentra su propiedad, como es sabido, ¿no?, el precursar la muerte, y ahí no hay alteridad, hasta la crítica un poco de Levinas que retoma Marion. Esto lo lleva al aislamiento en el que el Dasein, expuesto a su propiedad, ya no se resuelve a nada, más que a sí mismo, o a la nada de sí mismo, que es la muerte. Finalmente, el Dasein, en identidad consigo mismo, se autopone como autarquía, dice Marion. Ahí lo está llevando al Dasein a la metafísica. Según Marion, el solipsismo de su propia autoposición, de la propia autoposición del Dasein, resuelta a nada, termina en la repetición mimética del sujeto metafísico. Así, de acuerdo a Marion, el encuentro de un Dasein autárquico con el ente intramundano no puede ser más que enigmático, porque el Dasein, constituido en sí mismo como una autoposición frente a un ente que se le da, que tiene el carácter de algo dado según la determinación del fenómeno en el parágrafo 7, pero avanzando en ser y tiempo, luego ese parágrafo 7 queda diluido según Marion, se vuelve enigmático ese encuentro. Y eso es lo que Marion dice acá, Heidegger no ha pensado la donación. Esto se ve en la crítica a Heidegger, o la discusión en torno a ser y tiempo, en relación a esta idea de si en Ser y Tiempo hay una filosofía realista o idealista, justamente porque no queda claro, según Marion, ese encuentro con el ente cómo se da, porque justamente ha fundamentado el encuentro con el ente desde la subjetividad del Dasein, que se autopone, según Marion, autárquicamente. Último punto. Una hermenéutica fundada en la estructura de la llamada de respuesta. Marion lo que va a hacer es retomar esta lógica gadameriana para luego darle un fundamento más allá del Dasein. Entonces, Marion asocia la comprensión hermenéutica con su teoría de la recepción del fenómeno elaborada en Étant-Donné. Para Marion, puesta en la iniciativa de la manifestación en el fenómeno mismo, el sujeto pierde su centralidad y poder constituyente. Marion señala que el yo pasa, en primer lugar, a ser el asignatario, el attributeur del fenómeno. Cito, dándose, lo que se muestra designa también y necesariamente eso a lo que o a quien se abandona, sin lo cual no podría aparecer. Fin de cita.
El yo, para Marión, es testigo de la donación, no es constituyente, no es el Dasein. Es aquel a quien se da el fenómeno. De esta manera, Marión busca superar el Dasein aislado y autoconstituido mediante la figura del asignatario, que no surge de su propio fondo o es su propio fundamento, como en el Dasein, sino que solo recibiendo lo que se da, se recibe a sí mismo. Cuando el fenómeno recibido es un fenómeno saturado, es decir, un fenómeno cuya intuición excede todo concepto, el asignatario, muchas veces, se convierte en el adonado, el adoné. Según Marión, el asignatario o adonado permite que lo que se da, es decir, el fenómeno, se muestre. Esta es la clave de la hermenéutica para Marión. El asignatario transmuta la donación en manifestación. Recibiendo lo dado, le da forma y visibilidad. Si bien no hay un objeto o un ente anterior a la recepción tampoco produce lo dado. La recepción se somete a lo dado y solo en tanto que se somete y lo haga correctamente, hace visible al fenómeno. Sin la recepción, el fenómeno no se muestra. No es que no se da, no se muestra. La recepción entonces se somete a lo dado y solo en tanto que lo haga hace visible el fenómeno. Pero esto, el asignatario adonado transforma lo dado en algo manifiesto. Cuando se trata de un fenómeno saturado, Marión señala que lo dado se convierte en llamada, que pide la respuesta del adonado. En la llamada, el adonado renuncia a su autarquía de su autoposición. Por la llamada de este don, y en la llamada, el adonado se recibe a sí mismo y se individualiza. Ya no es por la muerte precursora, sino por la donación, la individualización. La llamada instaura en el adonado una irreductible distancia y una inadecuación de sí a sí mismo. Según Marión, si la autenticidad supone la ilusoria coincidencia del yo consigo mismo, en una supuesta identidad sin resto, la llamada inaugura una inautenticidad o inapropiación del adonado, en el mismo instante en que la llamada le da su propio recibirse. La llamada le da la propiedad a el adonado, a quien recibe. Por lo tanto, recibe con la donación su impropiedad, es decir, la necesidad de justamente abocarse a la donación para poder recibirse propiamente. Avanzo un poquito más y ya termino, perdón. Según Marión, la hermenéutica interviene para recibir y fijar lo dado. Como hemos dicho, lo dado no se da como un objeto constituido. Por eso la interpretación del que recibe, al darse del fenómeno, constituye la primera visualización de lo dado. Sin interpretación, según Marión, no hay mostración de lo dado. Lo que se muestra debe antes darse, pero no todo lo que se da necesariamente se muestra. En esa diferencia entre darse y mostrarse opera la hermenéutica. Lo que se da solo se muestra porque es recibido por el adonado. Y ahí interviene la capacidad o la potencia interpretativa del adonado. Por la separación inicial que impone la llamada, toda recepción y así toda interpretación es finita. Lo que se muestra siempre aparece en retraso respecto a lo que se da. Esa separación es la que garantiza que lo dado no sea lo mismo que lo mostrado. Es decir, que lo que se da no necesite de la interpretación para darse, sino solo para mostrarse, para hacerse visible. Lo dado, según Marión, circula como un flujo que solo se hace visible por la resistencia del adonado. Ahí pone la metáfora de la electricidad. La resistencia permite que se visualice la electricidad. Así funciona el hermeneuta, el intérprete. Al resistirse a lo dado, el adonado lo retiene y permite su manifestación. Ante la concepción de lo dado como un flujo incesante de una circulación absoluta, solo es posible que la mostración, ante la concepción de lo dado como un flujo incesante de una circulación infinita o absoluta, solo es posible la mostración de tal flujo de manera limitada, y justamente poniéndole una resistencia a la circulación. Por eso para Marión la hermenéutica es gestión de la separación entre lo dado y lo que se muestra. La potencia de la resistencia del intérprete o adonado determinará la visibilidad de lo mostrado. Finalmente hemos encontrado entonces los tres componentes de la estructura de la sorgue. El momento central es el de la facticidad, que a su vez se amplía a todo fenómeno. Trascendiendo al Dasein, la facticidad como un hecho consumado apela entonces a la comprensión. Es necesario comprender la facticidad de lo dado, para que ella se muestre. La comprensión no actúa en el vacío, sino que es una respuesta a la facticidad del fenómeno. A su vez, dicha facticidad, como llamada, instaura la distancia que sume al adonado en la inautenticidad. Es decir, porque hay facticidad, el adonado es inauténtico y adquiere su autenticidad
en la comprensión de lo donado. Con esto Marion da cumplimiento entonces a la dimensión de la caída y la impropiedad del Dasein como tercera determinación de la orden. Cierro entonces acá simplemente que hemos reconstituido la facticidad de la hermenéutica, pero con una lógica distinta, con una lógica centrada en el fenómeno. Y comprensión e impropiedad se subordinan a la facticidad del fenómeno. Con esto termino. Muchas gracias.